Bienvenidos a Horror Nocturno, el rincón más oscuro de la web. Aquí, exploraremos las pesadillas más intensas, desvelaremos secretos oscuros y nos adentraremos en el terror que acecha en las sombras de la noche. Prepara tus sentidos para sumergirte en el horror que solo puede surgir cuando cae la oscuridad. Suscríbete, activa la campana y prepárate para vivir experiencias que te dejarán sin aliento. Capítulo 1. Hiroshi, un joven estudiante de antropología, había crecido escuchando las historias de su abuela sobre el bosque de Aokigahara. Intrigado por las leyendas que rodeaban el lugar, decidió emprender una investigación para su proyecto universitario. Armado con una cámara y una libreta, se adentró en el denso bosque con la esperanza de descubrir la verdad detrás de las sombras que lo habían intrigado desde la infancia. A medida que caminaba entre los árboles, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La espesura del bosque parecía absorber la luz, creando una penumbra inusual. Hiroshi avanzaba con cautela, sintiendo la mirada invisible de la vegetación que lo rodeaba. Al mirar hacia atrás, las sendas parecían distorsionarse, desorientándolo sutilmente. Al cabo de un tiempo, Hiroshi notó sombras danzantes entre los árboles. Eran figuras etéreas que se movían en silencio, esquivando la tenue luz que se filtraba entre las hojas. La curiosidad del joven investigador se mezclaba con una ligera inquietud mientras intentaba capturar esas figuras en su cámara. Sin embargo, las sombras parecían esfumarse cada vez que apuntaba con su lente hacia ellas. A medida que avanzaba más profundamente, comenzó a escuchar susurros en el viento. Voces susurrantes que se entremezclaban con el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Hiroshi intentaba atribuirlos al viento, pero la sincronización y el tono de las voces parecían llevar un mensaje indescifrable. La tarde caía, y Hiroshi, determinado a encontrar un lugar para pasar la noche y continuar su investigación al día siguiente, se topó con un claro. En el centro, un antiguo árbol parecía emanar una extraña energía. Intrigado, se acercó y notó grabados en su corteza símbolos antiguos. Intentó recordar las leyendas que su abuela le había contado, buscando algún indicio de significado en esas marcas. Mientras se sumía en sus pensamientos, la temperatura bajó repentinamente y la sensación de ser observado se intensificó. Hiroshi giró la cabeza y vio las sombras que antes se movían entre los árboles convergiendo hacia él. Un escalofrío recorrió su espalda cuando las sombras se fundieron en una figura oscura que parecía desafiar las leyes de la realidad. Incapaz de apartar la mirada, Hiroshi quedó atrapado en un momento suspendido en el tiempo, mientras la figura se acercaba lentamente. Fue entonces cuando, en la penumbra, unos ojos brillantes se encontraron con los suyos. La figura, en apariencia incorpórea, emitió un susurro ininteligible que resonó en la mente de Hiroshi. El joven investigador sintió que algo había cambiado dentro de él. Las sombras, antes inquietantes, ahora parecían comunicarse con él en un nivel más profundo. Y así, en la sombra de los árboles del bosque de Aokigahara, Hiroshi se vio envuelto en un misterio que lo llevaría a explorar los límites entre la realidad y la mitología, entre la luz y la oscuridad. Capítulo 2. Las leyendas que susurran. Hiroshi, tras el extraño encuentro en el bosque de Aokigahara, se sumió en una investigación más profunda sobre las leyendas que rodeaban el lugar. Sus días se llenaron de entrevistas con lugareños y horas de lectura de antiguos textos que narraban historias transmitidas de generación en generación. Descubrió que, según las leyendas locales,
el bosque era el hogar de almas atormentadas de aquellos que habían sucumbido a la desesperación y habían decidido terminar sus vidas entre los árboles. Una de las historias más inquietantes hablaba de un amor prohibido entre dos almas destinadas a vivir separadas. La tragedia los llevó a encontrarse en el bosque, donde sellaron su destino con un pacto sombrío. Hiroshi se encontró inmerso en la narrativa de un pasado oscuro, donde la desdicha y el sufrimiento se entretejían con las raíces del bosque de Aokigahara. Las noches se volvieron más inquietantes mientras investigaba, y los murmullos de las sombras y los susurros del viento parecían cobrar vida con cada palabra de las leyendas. Guiado por las historias, Hiroshi exploró lugares específicos del bosque que se creía estaban marcados por eventos trágicos. Encontró viejas cuerdas abandonadas, restos de pertenencias y símbolos tallados en árboles, como si el bosque mismo conservara la memoria de las tragedias pasadas. Las leyendas hablaban de espíritus errantes que buscaban consuelo, y Hiroshi se preguntaba si estas presencias aún habitaban entre las sombras. En sus noches solitarias en la penumbra del bosque, Hiroshi comenzó a experimentar sueños vívidos, en los cuales se veía a sí mismo como un observador de las tragedias que habían ocurrido. Se sentía conectado con los espíritus atormentados, como si las historias del pasado lo hubieran elegido como su nuevo narrador. Las voces que antes le susurraban en la oscuridad ahora parecían contarle historias más detalladas. Cada palabra se convertía en un fragmento del pasado, revelando la profundidad de la tragedia que había marcado el bosque de Aokigahara. Hiroshi, a pesar de sus temores, se sintió compelido a seguir adelante, sintiendo que estaba desentrañando un misterio que había permanecido oculto durante siglos. El bosque, antes solo un escenario para su investigación, ahora se transformaba en un laberinto de mitos y realidades entrelazadas. Las leyendas, antes susurradas entre las sombras, se revelaban con fuerza, llevando a Hiroshi a un punto en el que la línea entre su propia realidad y la de las almas atrapadas en el bosque se desdibujaba peligrosamente. La oscuridad del pasado comenzaba a impregnar su presente, y el joven investigador se enfrentaba a un dilema: continuar desentrañando las leyendas o enfrentar las consecuencias de adentrarse demasiado en el bosque de Aokigahara. Capítulo 3. Voces en la oscuridad. La noche envolvía al bosque de Aokigahara con un manto oscuro y silencioso. Hiroshi, inmerso en las leyendas del lugar, comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Mientras se adentraba en la penumbra, las voces susurrantes que antes eran apenas perceptibles ahora resonaban con claridad en su mente. En una de esas noches, Hiroshi decidió establecer su campamento en el corazón del bosque. Con la esperanza de comprender mejor las voces que lo rodeaban, encendió una pequeña fogata que proyectaba sombras danzantes sobre los árboles. Sentado en la penumbra, se sumió en la observación de la oscuridad que lo rodeaba. Las voces, inicialmente suaves y melódicas, se intensificaron. No eran solo susurros, eran historias entrelazadas de amor y tragedia que resonaban en su mente. Las sombras adquirieron formas fugaces, como espectros que buscaban una audiencia para sus penas. Hiroshi, aún escéptico, intentó registrar las voces en su grabadora, pero cuando reprodujo los archivos, solo encontró un susurro ininteligible. Cautivado por las voces, Hiroshi exploró más profundo en la oscuridad. Encontró un antiguo altar, marcado por símbolos enigmáticos y rodeado de flores marchitas. Las leyendas hablaban de rituales antiguos, y la conexión con el pasado se volvía más tangible. La atmósfera se volvía eléctrica, como si el bosque estuviera respondiendo a su presencia. Durante una de esas noches, Hiroshi fue testigo de sombras que se materializaban frente a él. Figuras etéreas que danzaban al ritmo de las voces. El joven investigador,
fascinado y aterrado, se sumió en un trance mientras las sombras danzaban a su alrededor. No eran simples apariciones, eran manifestaciones de las historias que el bosque guardaba celosamente. Las voces comenzaron a narrar eventos específicos, detallando tragedias individuales que habían ocurrido entre los árboles. Hiroshi, consumido por la necesidad de entender, se sintió como un receptor de las almas atrapadas en la penumbra. Los susurros se convirtieron en susurros inconfundibles de angustia y desesperación, dejando al joven investigador lidiando con sus propias emociones mientras se sumergía más profundo en el abismo del bosque. La línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más borrosa para Hiroshi. Las noches se convirtieron en una danza entre las sombras y las voces que llenaban su mente. La presión en el aire se intensificaba, y el joven se encontraba en un equilibrio inestable entre la razón y la creciente fascinación por lo desconocido. En medio de la oscuridad, Hiroshi se preguntaba si las voces que escuchaba eran realmente las almas de aquellos que habían perdido la vida en el bosque de Aokigahara o si era su propia mente cediendo ante la influencia del misterioso lugar. La respuesta seguía siendo esquiva mientras el joven investigador continuaba explorando las profundidades del bosque, cada vez más atrapado en las voces que susurraban en la oscuridad. Capítulo 4. Entre dos mundos. El bosque de Aokigahara se cernía sobre Hiroshi como un velo entre dos mundos. Decidido a desentrañar sus secretos, el joven investigador continuó adentrándose en la penumbra del bosque. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros incomprensibles lo rodeaban y una presión misteriosa llenaba el aire. Al explorar las profundidades del bosque, Hiroshi tropezó con antiguas ruinas ocultas entre la densa vegetación. Entre las ruinas, descubrió cuerdas entrelazadas entre los árboles, restos de rituales olvidados y símbolos tallados en piedra que parecían invocar una presencia ancestral. Intrigado y cautivado, sintió una conexión palpable entre el pasado oscuro del bosque y su propia existencia. Durante sus excursiones nocturnas, Hiroshi experimentó visiones vívidas de figuras etéreas que participaban en ceremonias místicas. Se veía a sí mismo como un observador impotente en estos eventos del pasado, como si el bosque mismo estuviera desvelando su historia a través de sus sueños. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba, y Hiroshi se encontraba atrapado entre dos dimensiones. Las sombras adquirieron una presencia más tangible. En un encuentro inusual, una mano etérea rozó la suya, enviando escalofríos por su espina dorsal. Este contacto, aunque efímero, marcó una conexión más allá de lo terrenal. Hiroshi se sentía atraído por el misterio que rodeaba al bosque, como si estuviera siendo guiado por fuerzas invisibles hacia lo desconocido. Las visiones de rituales antiguos comenzaron a invadir sus sueños con mayor frecuencia. Cada vez más, se encontraba caminando por un bosque lleno de sombras y participando en ceremonias esotéricas que parecían vincularlo a un tiempo y un espacio lejanos. Las distinciones entre la vigilia y el sueño se volvían cada vez más ambiguas, y Hiroshi se sentía arrastrado por una corriente de dualidad. A medida que exploraba un claro iluminado por la luna, la dualidad alcanzó su punto culminante. La luz y la sombra se mezclaban en una danza hipnótica, y Hiroshi se sintió envuelto en un éxtasis entre dos mundos. En ese momento, el bosque parecía hablar con él, comunicándose a través de la lengua de las sombras y los susurros. Se sentía como un intermediario entre el plano terrenal y el espiritual. La dualidad se manifestó de manera más tangible cuando, en el reflejo de un arroyo tranquilo, Hiroshi vio destellos de figuras sombrías junto a la suya. La fusión entre su existencia y la esencia del bosque se volvía cada vez más pronunciada.
Cada paso que daba lo llevaba más allá de los límites de la realidad conocida. En medio de esta conexión entre dos mundos, Hiroshi se enfrentó a una encrucijada. Seguir explorando las profundidades del bosque de Aokigahara, sumergiéndose aún más en la dualidad entre lo tangible y lo etéreo, o retroceder antes de que su propia existencia se fusionara por completo con el misterioso bosque. La decisión pendía en el aire cargado de secretos, y el joven investigador se encontraba en el epicentro de una encrucijada que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 5. El encuentro siniestro. El bosque de Aokigahara envolvía a Hiroshi con su manto oscuro mientras avanzaba, decidido a explorar los límites del misterio que lo atrapaba. En una noche neblinosa, la densidad de la atmósfera parecía palpable, como si el bosque mismo respirara. En medio de esta penumbra inquietante, Hiroshi tuvo un encuentro que marcaría un punto de inflexión en su investigación. En un claro del bosque, donde la luz de la luna luchaba por penetrar la densa niebla, Hiroshi percibió una figura sombría. La figura flotaba entre los árboles, emitiendo una presencia oscura que cortaba la niebla como una sombra viviente. A medida que se acercaba, las sombras parecían cobrar vida propia, contorsionándose y serpentando alrededor de la figura. Aterrado pero fascinado, Hiroshi observó cómo la figura se materializaba en una presencia más definida. Una forma humana, pero etérea, con contornos borrosos y ojos que resplandecían con una luz intensa. La figura avanzó lentamente, como si flotara sobre la tierra, y Hiroshi sintió una presión en el aire que le oprimía el pecho. Los susurros que lo habían acompañado durante sus días y noches en el bosque parecieron converger en un único susurro profundo y penetrante. El bosque entero parecía vibrar con una energía siniestra. Hiroshi, paralizado por la mezcla de temor y asombro, apenas podía apartar la mirada de la figura que se acercaba. La presencia sombría se detuvo frente a Hiroshi. Su forma parecía desafiar las leyes de la física, con contornos que se difuminaban en la niebla circundante. Los ojos brillaban con una intensidad inhumana, y la figura extendió una mano hacia el joven investigador. La sensación de su tacto etéreo envió escalofríos por la columna vertebral de Hiroshi. En ese momento, el bosque pareció cobrar vida. Las sombras danzaron alrededor de la figura, como si fueran extensiones de su propia esencia. El susurro en el aire se intensificó, ahora una sinfonía de voces que se entrelazaban en una melodía ominosa. Hiroshi se sentía atrapado en un encuentro que estaba más allá de su comprensión, donde lo sobrenatural se manifestaba de manera tangible. La figura, con su presencia imponente, comenzó a comunicarse con Hiroshi a través de susurros en la mente. Fragmentos de historias pasadas, tragedias de almas perdidas, se proyectaron en la conciencia del joven investigador. Experimentó la desesperación y el sufrimiento de aquellos que habían encontrado su final en el bosque. Mientras la figura sombría compartía sus relatos, Hiroshi se sintió conectado con el flujo etéreo del bosque de Aokigahara. La dualidad entre su propia existencia y la de la figura parecía desvanecerse. Se volvía un testigo de las penas del pasado, un vínculo entre el mundo tangible y el reino espectral del bosque. El encuentro siniestro marcó un cambio fundamental en la percepción de Hiroshi sobre el bosque de Aokigahara. Las sombras y susurros, antes meros misterios, se volvieron aliados en su búsqueda de la verdad. Aunque aturdido por la experiencia, el joven investigador se sintió impulsado a seguir adelante, aún más inmerso en el abrazo sombrío del bosque y las historias que esperaban ser reveladas. Capítulo 6. Entre la luz y la oscuridad.
La experiencia sobrenatural en el bosque de Aokigahara dejó a Hiroshi en un estado de asombro y desconcierto. Las sombras danzantes y los susurros habían dejado una marca indeleble en su conciencia. Determinado a desentrañar los secretos más profundos, decidió adentrarse aún más en el oscuro abrazo del bosque. A medida que avanzaba, Hiroshi se encontró con un área iluminada por la luz tenue del sol que se filtraba entre las ramas. La dualidad entre la luz y la oscuridad se manifestaba de manera impactante en ese rincón especial del bosque. En ese lugar, descubrió un antiguo santuario rodeado de árboles centenarios. Los troncos estaban cubiertos con cintas y ofrendas, como si los visitantes intentaran reconciliar la oscuridad con la luz. Mientras exploraba el santuario, Hiroshi notó un cambio en la atmósfera. Las sombras parecían ceder terreno ante la luz, y los susurros se desvanecieron momentáneamente. Se encontró en un espacio donde la dualidad se volvía más evidente. La luz intentaba penetrar las capas de oscuridad que habían definido el bosque, como si un equilibrio frágil se mantuviera en ese rincón especial. En ese lugar sagrado, Hiroshi se topó con ancianos lugareños que realizaban rituales tradicionales para honrar a los espíritus que habitaban el bosque. Le contaron historias de cómo el santuario servía como un punto de encuentro entre dos mundos, un lugar donde la luz y la oscuridad coexistían en una danza eterna. Los lugareños, respetuosos pero cautelosos, compartieron sus experiencias sobre los misterios que rodeaban a Aokigahara. Hiroshi, inspirado por esta revelación, se propuso encontrar respuestas más profundas sobre la conexión entre la luz y la oscuridad en el bosque. Pasó días estudiando antiguos textos y leyendas que hablaban de la dualidad intrínseca del lugar. Descubrió que, según la mitología local, Aokigahara era un punto de convergencia entre el mundo de los vivos y el reino espiritual. En sus exploraciones, Hiroshi notó que las sombras y los susurros no eran simplemente manifestaciones de lo macabro, sino expresiones de historias no contadas y almas inquietas que buscaban reconciliación. La dualidad representaba la complejidad de la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, y cómo estas fuerzas opuestas coexistían en el tejido mismo del bosque. En una noche estrellada, Hiroshi regresó al santuario con la esperanza de encontrar respuestas más claras. Mientras se sumergía en la tranquilidad del lugar, una presencia etérea se manifestó. Era la figura sombría que había encontrado previamente, pero esta vez, la luz y la oscuridad parecían fusionarse en una armonía delicada. La figura le habló a través de susurros que ahora llevaban un tono de serenidad. Le contó a Hiroshi sobre las almas que buscaban paz y cómo, a través de la dualidad del bosque, se revelaba la complejidad y belleza de la existencia. La conexión entre la luz y la oscuridad, según la figura, era esencial para comprender la verdadera naturaleza del lugar. Con esta revelación, Hiroshi se sintió transformado. Se dio cuenta de que Aokigahara no era solo un bosque de sombras y tragedias, sino un lugar donde la dualidad misma ofrecía una comprensión más profunda de la vida y la muerte. Aunque las sombras y los susurros persistieron, ahora los veía como elementos esenciales de la rica y compleja historia del bosque. Con su nueva perspectiva, Hiroshi continuó explorando, convertido en un narrador entre la luz y la oscuridad. Aokigahara, el bosque de los suicidios, dejó de ser solo un lugar de misterio y tristeza. Se convirtió en un rincón sagrado donde las dualidades se entrelazaban, revelando la eterna danza entre dos mundos. Espero que esta historia te haya dejado perplejo, envuelto en la oscura intriga que solo el horror nocturno puede ofrecer. Si disfrutaste de este viaje a lo desconocido, asegúrate de dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte las futuras entregas de Horror Nocturno. Que la inquietud persista en tus sueños y nos encontraremos nuevamente en el próximo relato de la oscuridad.
Hasta entonces, que la noche te envuelva en sus misterios y perturbadoras maravillas. Dulces pesadillas.